Hola, ¿qué tal, cimarrones? ¿Cómo están? Espero que se encuentren tan bien como nosotros. Soy Víctor y el día de hoy les hablaremos sobre un evento espectacular el día de hoy. Así es, Víctor, pues el pasado 11 de junio en la Facultad de Deportes hubo música y la venta de comida para que se pudiera llevar a cabo el torneo amateur Golden Globes Fight. Y claro, ustedes se preguntarán de qué se trata, ¿no? Bueno, pues como un evento de prograduación se realizaron más de 20 peleas de box amateur, en donde se premió a los ganadores con reconocimientos y claro que sí, con su respectiva medalla. Pero no todo comienza aquí, ya que el pasado viernes 10 de junio se llevó a cabo la ceremonia de pesaje a las 10 de la mañana en la sala audiovisual de la Facultad Anfitriona. Comencemos con Sensor UABC. De seguro alguna vez has escuchado hablar sobre el pensamiento matemático, pero no sabes qué es exactamente, cómo es que funciona o cómo se aplica. Este pensamiento y las matemáticas no son lo mismo. Se pueden realizar cálculos aritméticos, sacar áreas o calcular algunas operaciones sin tener un pensamiento matemático. De forma contraria, se puede tener un pensamiento matemático y equivocarse en todas estas operaciones. Pero entonces, ¿qué es el pensamiento matemático exactamente? Bueno, acompáñame, te lo contamos. Comencemos con la definición que nos da la Secretaría de Educación Pública, la cual nos dice que el pensamiento matemático se denomina la forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria, en la ciencia o en las propias matemáticas. Este pensamiento a menudo es de naturaleza lógica, analítica y cuantitativa. También involucra el uso de estrategias no convencionales, por lo que la metáfora pensar fuera de la caja, que implica un razonamiento divergente, novedoso o creativo, puede ser una buena forma de aproximación al pensamiento matemático. Resumiendo un poco, podemos decir que este pensamiento es lógico, analítico y cuantitativo. Se utiliza para resolver problemas en diversos contextos, en el cual aplicamos un razonamiento divergente, novedoso y creativo. El pensamiento matemático, como ya mencionamos anteriormente, es y desarrolla el razonamiento lógico, así como la creatividad y la imaginación. Esto ayuda a las personas a reflexionar o comprender mejor, llevándolos a una mejora en su desarrollo intelectual. Para los estudiantes, este pensamiento les permite aprender a plantear soluciones y problemas dentro y fuera de la escuela, que no necesariamente estén relacionados a las matemáticas, utilizando diversas estrategias para solucionar los obstáculos que se les presenten, lo que implica que mejoren sus capacidades, habilidades, actitudes y valores. Todo esto permitirá formular hipótesis, aplicar técnicas y métodos, además de argumentar y justificar sus respuestas. De igual forma, aceptar sus errores como una nueva forma de aprendizaje. Como pueden ver, el pensamiento matemático es de suma importancia y es fundamental para el desarrollo de las personas. Este va progresando y creciendo a lo largo de nuestra educación, y aunque puede verse afectado por diferentes factores, es algo que aún así utilizamos en nuestro día a día. Muchas gracias por ver el video, hasta la próxima. Seguimos con Sensor UABC. Kevin Rincón, el director general del evento, nos mencionó que el objetivo primordial es incentivar la práctica deportiva en la disciplina del boxeo. Así es. Cabe mencionar que los practicantes amateurs que pronto van a ser profesionales recibieron muchísimas oportunidades, entre estas presentarse ante el público cimarrón. Además de que los jóvenes boxeadores tuvieran su debut, este evento ayudará con la graduación de los alumnos de octavo semestre para que así puedan finalizar su licenciatura. Continúa viendo Sensor UABC. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos García. Sean bienvenidos a su cápsula Soy Cimarrón. ¿Nunca se han preguntado quién se encarga de editar el programa Sensor?
Pues en el episodio de hoy lo conocerán y su nombre es Robin González, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Quédate y disfruta esta pequeña cápsula conmigo, que estoy seguro que te encantará. Mi nombre es Robin González, tengo 22 años, estoy actualmente cursando el 7º semestre, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicaciones y me encargo actualmente de editar el programa de Sensor UABC. Me di cuenta que quería estudiar comunicación porque, bueno, al principio quería estudiar medicina, pero me di cuenta que como segunda opción, y me gustaba mucho también el hecho de lo que veía en la televisión, cómo editaban o cómo se grababa, o todo lo que está detrás de, fue lo que me dio paso a comenzar a estudiar comunicaciones. Pues no es fácil, pero trato más o menos de dar por prioridades, pero es más que nada eso, saber cómo acomodar mis horarios. Lo que más me gusta es el hecho de poder controlar todo lo que se ve frente a la pantalla, todo lo que sale, nombres, cintillos, la corrección de colores y cosillas así son lo que me gusta. Pues editar sensor va totalmente relacionado a lo que realmente yo quería estudiar cuando entré en la carrera. Yo creo que eso fue algo que ayudó al hecho de que yo entrara aquí. Porque, pues, como ya había dicho, me gusta mucho todo lo que es en los medios audiovisuales y todo lo que está relacionado a ellos. Me gustaría especializarme en el área de edición o si no en el área de fotografía. Me gustaría porque no sé, siento que el hecho de poder tener el control de todo lo que está detrás, todo lo que sale en la pantalla, creo que es lo que más me gusta. De mi carrera me gusta el tacto la forma de poder hablar con las personas, el tacto que se tiene, ya que te enseñan a realmente entender el por qué la gente, va muy relacionado a ciertas otras carreras, en el hecho de entender por qué la gente es como es y cómo controlar ciertas emociones como nervios y cosillas así a la hora de salir en cámara. El mensaje que les daría es que aunque los primeros semestres se basen en pura teoría, no se desanimen por el hecho de que es solamente teoría. Al final del día, ya a partir de los semestres donde se llevan materias audiovisuales, empiezas a entender el por qué los maestros o por qué los profesores te explicaron cómo es cada cosa. El día 11 de junio del presente año se llevó a cabo el gran evento deportivo Golden Glove Fight de boxeo amateur en UABC Tijuana. Este evento tuvo lugar en las canchas de fútbol americano de la Facultad de Deportes, donde destacó un gran ring de boxeo. Kevin Rincón fue el director general de este evento que tuvo como objetivo principal incentivar a la práctica deportiva, específicamente en el deporte del boxeo, para los chicos que están de practicantes amateurs. Niños fueron los que dieron apertura a este gran evento, ya que fue el primer enfrentamiento de la tarde, pues cabe destacar que hubo participación de niños, niñas, jóvenes y adultos en el ring, quienes ganaron medallas por su valiosa participación. El evento dio comienzo a las 4 de la tarde, con su primera pelea, y dio fin hasta casi las 11 de la noche, resaltando que durante todo el evento hubo enfrentamientos y campeones, y por supuesto, la presencia de la mascota oficial de la universidad. Pero eso no es todo, pues también se contó con venta de comida para todos aquellos que asistieron, desde bebidas preparadas, hot dogs, elotes y más. Por supuesto, la música no pudo faltar. También hubo un spot para todos aquellos que quisieran tomarse fotografías con los cinturones de campeones. Este evento fue por una causa, pues la intención principal fue ayudar a los compañeros cimarrones de octavo semestre de la licenciatura en deportes, y así recaudar fondos para su graduación.
Las abejas son pequeñas en tamaño, pero cumplen una enorme labor en el ecosistema, puesto que su importancia radica en que gracias a que se alimentan y transportan el polen de una flor a otra, miles de plantas pueden reproducirse, sobrevivir y producir los alimentos que los seres humanos consumimos. Las abejas son consideradas como insectos polinizadores por excelencia. Se puede decir que al igual que los humanos, las abejas son seres vivos muy sociables. Se organizan en enjambres y por orden jerárquico. Primero está la abeja reina de la colmena, luego los zánganos y por último las abejas obreras, que son las que realizan el trabajo pesado. Hola, mi nombre es Celeste Rivera y el día de hoy hablaremos sobre la importancia que tiene la abeja en nuestro medio ambiente. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas dice que hay 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo y 71 de ellos son polinizados por las abejas. Esos datos nos hacen pensar en la importancia de las abejas para la humanidad. Si estos insectos llegan a desaparecer, provocaría una auténtica crisis alimentaria, pues un 84% de los cultivos comerciales depende de la polinización que realizan. Muchas variedades de árboles frutales dependen de la polinización cruzada. La producción de semillas híbridas en escala comercial crea una necesidad especial de polinización cruzada por insectos. Se necesita una gran población de insectos para el intercambio del polen desde las hileras de plantas masculinas hasta las hileras de plantas femeninas. Las abejas equilibran la ecología y favorecen los ecosistemas. La presencia de abejas en los ecosistemas favorece la biodiversidad a la vez que contribuye a su preservación y a la estabilidad ecológica de los espacios naturales. Son responsables de la fecundación y la reproducción de árboles y plantas con flores y frutos. Cuando las abejas viajan de flor en flor, transportan el polen de unas a otras. El polen fecunda los óvulos de la flor y solo así se pueden reproducir las semillas y frutos de estas especies. Si no existe la polinización, tampoco existirán, entre otros, las manzanas, los arándanos, las fresas, el cacao o el café. La polinización que realizan las abejas es fundamental para que podamos mantener una dieta variada, sana y equilibrada. Cada uno de nosotros puede contribuir a la protección de las abejas y otros insectos polinizadores consumiendo frutas y verduras procedentes de la agricultura ecológica de proximidad. También puedes comprar miel sin refinar, cera, polen, propóleo o jalea real a productores locales. Si tienes un jardín, una terraza, un huerto o hasta un balcón, puedes cultivar plantas locales que florezcan en distintas épocas del año. Con ello, contribuirás a su alimentación. Pero evita el uso de fungicidas, herbicidas y plaguicidas que dañan a nuestras amigas las abejas. Infórmate sobre cómo combatir las plagas de tus plantas de forma natural. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de agrado el tema y el video y nos vemos en una próxima cápsula. Yo creo que la inclusión educativa se refiere a no tratar de discriminar a las personas, ya sea por su género, por alguna discapacidad, tratando a todos por igual, ya que todos merecemos el mismo trato, ya que los gustos pues no nos hacen diferentes entre las demás personas. Me imagino que es como algo de tal vez involucrar a las personas a saber un poquito más del tema, de la educación, no sé, algunos valores o algo así que tenga que ver con el tema. Para mí la inclusión educativa es la inclusión de cualquier tipo de persona independientemente de su discapacidad o cualquier tipo de problema que se puede complicar el estudio. Que se tiene que enseñar y ampliar un poquito más el concepto porque siento que son muy como específicos y orientados nada más a un tema. Siento que estaría bien tener un poquito más y más ahorita que están saliendo como más actualizaciones, más cosas que realmente se deberían de aceptar o de incluir y siento que se debería de enseñar o mínimo de explicar desde que uno es pequeño porque muchas veces gente ya mayor como que no tiene conciencia sobre qué realmente simboliza.
¿Sabías que de acuerdo a la UNESCO, la inclusión educativa es el proceso de identificar y responder las necesidades de los estudiantes a través del aprendizaje, las culturas y las comunidades? A continuación hablaremos un poco más del tema con la doctora Rosa de Guadalupe Lozoya. Incluir, como su nombre lo dice, es admitir o a tratar de ser un poco más flexibles con criterios que teníamos anteriormente hacia ciertas minorías y que ahora pues estamos tratando de que la mayoría de la población ampliemos el concepto de aceptación a esas personas que tienen quizá rasgos que nos parecen un tanto diferentes y como diferentes nos cuesta trabajo aceptar. No solamente hablamos de personitas con ciertas necesidades educativas, sino también colores de piel, religión, hasta incluso etapas del desarrollo, que es importante también tomar en cuenta el adulto mayor ya como parte activa de nuestra población, porque todo esto cada vez nos está dando margen para reflexionar y cambiar. Creo que sí, pero fíjate, yo aquí hago también un proceso reflexivo. Me interesa bastante incluir a mis alumnos, pero sin dejar por un lado la palabra integrar. Porque una cosa es incluir y otra más amplia y más importante es integrar. ¿Qué quiero decir con esto? Integrar significa que yo, docente, necesito desarrollar habilidades y competencias para hacer de esos niños que tienen quizá una limitación, tratar de desarrollar lo más posible para que puedan llegar, si no a una situación óptima, sí lo más cercano que se pueda. Entonces, ¿en dónde estriba este proceso inclusivo de integración? En la capacidad del profe para desarrollar estrategias que verdaderamente beneficien a estos niños, ¿no? Con estas características. Creo que sí. Creo que no solamente a los alumnos, sino es también a los padres de familia, porque a veces por tradición, por costumbre, hacemos diferencias entre los hijos, hacemos diferencias entre los mismos parientes, y entonces esto va desarrollando como esa cultura de hacer a un lado al que no se parezca, al que no tenga capacidades como las mías, y entonces es importante incluir a la población, sensibilizar. Fíjate que yo es algo que he admirado siempre de mis grupos de cimarrones, que son un tanto ya sensibles para compañeritos que tienen ciertas limitaciones, puede ser del lenguaje, niños o compañeros que son sordos, que son invidentes, que tienen algún tipo de discapacidad, como enanismo, por ejemplo. Los mismos compañeros los apoyan, los guían, sirven de cierto modo de apoyo para que logren la competencia necesaria. Eso a mí me parece maravilloso, todo esto que hemos comenzado y que creo que sí se ha logrado. Hemos avanzado en la inclusión. Creo que falta mucho por parte de la planta docente para desarrollar, insisto, en las capacidades y las competencias para hacer más, para integrar más a este grupo de jóvenes, ¿no? Y de alumnos que están en las secundarias, en las primarias. Pero creo que ha fomentado mucho el valor de la tolerancia, mucho el valor del respeto,
mucho el valor también de la justicia. Entonces creo que es positivo. Creo que los alumnos, sobre todo en el área en que estamos nosotros, que es asesoría psicopedagógica, es una de las áreas que tiene más fortaleza porque estamos formando docentes. Y al formar docentes con el perfil que nos brinda nuestra alma mater, nuestra universidad, es un perfil bien noble. Yo veo a la universidad como tan regia, tan fuerte, pero por otro lado tiene ese perfil de ser humilde, de ser bondadosa y de ser empática con las necesidades de la población. Entonces creo que hay una preocupación por formar egresados con este perfil empático, de tolerancia, fundado en valores y que incluya obviamente la equidad y la inclusión. Pues yo creo que sería muy apropiado que nos preocupáramos por seguir actualizándonos, seguir formándonos, posgrados en donde ya es imperante la inclusión. Es una de las preocupaciones no solamente nacionales, sino es a nivel global, tanto aceptar tantos migrantes, por ejemplo, tener tolerancia, entender qué es lo que busca esta gente, y los migrantes, por ejemplo, las personas con ciertas limitaciones de movimiento, discapacidades intelectuales, tener esta visión de tener una actualización de cómo poder ayudar. No es solamente el sentimiento de decir, ay, pobrecito, los quiero ayudar. No, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Y ese cómo, creo que estamos en el lugar, en el semillero, pero potencialmente con mucha esperanza de que los jóvenes que se están formando desarrollen esa necesidad para brindarles ayuda, para brindarles esa área de oportunidad a nuestras minorías. Este fue un capítulo más de Sensibiliza. Recuerda visitarnos en la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y en Sensor UABC. Hasta la próxima. Y en esta ocasión, en Toma 2, hablaremos de... Oye, Plinio, ya iniciamos el programa. Perdón, estaba leyendo filosofía avanzada de autores chechenos. ¿Estudiaste para el programa de hoy? Oh, claro que sí, como Baby Boss 2, supero el cine de Roman Polanski. No, hablaremos sobre El grito de Wilhelm. Claro, El grito de Wilhelm, obviamente lo puedo explicar, le hice una reseña en Film Affinity. Por supuesto que puedo explicar una pieza tan clásica del cine. Perfecto, ilustra a nuestros invitados, por favor. El grito de Wilhelm nace de la película Tambores Lejanos, estrenada en el año 1951, dirigida por Raoul Walsh. Nace un clásico sonido del cine y arte contemporáneo, justo en la escena donde un vaquero es tragado por un cocodrilo. El narrador sirve para algo y pone la escena del cocodrilo.
Este sonido fue acuñado por lo ridículo que es el sonido y a la vez tan particular. A los directores de cine les pareció tan gracioso que lo han implementado en varias escenas de sus películas, convirtiéndose ya casi como un recurso cliché. Este grito ha aparecido en Star Wars. Indiana Jones. Going too fast. It's a matter of opinion. Teatro. Toy Story. Entre muchas otras más. Oye, Plinio, ¿qué estás haciendo? Estaba comiendo unas ricas donas. Ok, continúa, Plinio. Ok, el grito de Wilhelm incluso ha traspasado el cine, siendo incorporado al mundo de los videojuegos, siendo utilizado en God of War. Assassin's Creed Rogue. GTA 4. Vaya que sí ha sido un ícono recurso cinematográfico. Claro que lo es, no como las películas ZZ de Marvel. Se estima que se ha utilizado en más de 440 veces entre películas y televisión, sin contar los videojuegos. Incluso ha sido tan popular y significativo que han hecho canciones en homenaje como de Wilhelm Scream de James Blake. Ya, Plinio, ya es suficiente por hoy. Creo que nuestros invitados ya entendieron la importancia del grito de Wilhelm. No nos obligues a ver películas en blanco y negro, de cine mudo o de directores que nadie conoce. Ya despide el programa. Ok, esto es todo por mi parte. Nos vemos en la próxima y recuerden. Es tiempo de despedirnos, pero estoy segura de que te enriquecimos de información con todas las cápsulas que te presentamos. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este nuevo episodio de Sensor UABC. Recuerda que la próxima semana traeremos contenido igual de importante e interesante, así que no te lo puedes perder. Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si te perdiste la transmisión en vivo, no olvides seguirnos todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Además, si te perdiste de algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.